8:37 en punto. ¿Quién es el encargado de la oración del Santo Rosario? ¿O no han llegado? Profe, disculpe, las personas que están encargadas de eso todavía no han entrado. Ok, bueno, listo. Entonces vamos a hacer la oración normalito y... Pero profe, también era para decirle que mi compañera María Ángel Barreto hoy amaneció indispuesta, entonces por eso no va a poder entrar a clase. Ok, gracias, María. Bueno, vamos a hacer la oración entonces en el día de hoy. Domingo, hoy estamos acá desde el Liceo Panamericano. Ya comenzamos con alternancia en el día de hoy. Cualquier falla, cualquier situación, pues se van a disculparme. Son cuestiones tecnológicas que no están, digamos, bajo el control de nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice la oración de hoy, lunes 24 de mayo de 2021. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19. Te damos gracias, amado Padre, que estás en el cielo, por las muchas veces que nos permites experimentar que no debemos perder las esperanzas por causa de la oscuridad, por nuestra debilidad o por cualquier enfermedad. Tú escuchas los deseos de nuestros corazones. Cuando amamos al Salvador y alabamos su nombre, tú nos amas por causa de lo que nosotros amamos y por lo que nosotros somos. Permítenos seguir en este espíritu. Ven a nosotros con muchas pruebas de tu poder, para gloria de tu nombre. Hazte presente en el silencio interior del corazón, por el que podemos entender lo que significa que tú eres nuestro Padre en Jesucristo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en el día de hoy vamos a continuar, yo les tengo en pantalla algo, vamos a continuar con el estudio y la última partecita del tema de soluciones. Esa partecita tiene que ver con aquellos momentos o aquellas situaciones en las cuales notamos que en la vida diaria, por ejemplo, demora más tiempo en congelarse un boli de tamarindo que en congelarse hielo. Requerimos aumentar más temperatura para que la sopa esté lista a que hervir un litro de agua, por ejemplo. En mi casa no hay filtro, pero entonces mi mamá pone a calentar agua, a hervir agua. Eso demora unos 10-15 minuticos, pero para poner a que se prepare la sopa demora más de 15 minutos, ¿verdad? Pues, si yo analizo esos dos ejemplos, están inmersos allí el tema de las soluciones.
Pero ¿desde qué referente? Desde el referente de un nombre aquí en Colorado, que no lo habíamos mencionado. Claro, ese tema se llama propiedades coligativas. Estas propiedades coligativas son específicas. Significa que me van a ayudar a diferenciar, además de las concentraciones que hemos visto, me va a ayudar a diferenciar una solución de la otra. ¿Sí, señor? Usted que está compartiendo en el computador. ¿Cómo? Usted que está compartiendo desde el computador. No te escucho bien. Voy a dejar aquí. Así, está bien. Que no está compartiendo nada. No estoy compartiendo. Solo está compartiendo. Un momentito. Ni compartiendo. ¿Y ahora? Sí. Ahora sí. Ok, listo. Gracias. Le voy a preguntar esa paciente, se me olvida esa partecita. Bien, yo les decía lo siguiente, que esas propiedades van a ser propiedades específicas, debido a que todo lo específico me diferencia una solución de la otra, ¿cierto? Independientemente si estamos hablando de una solución diluida o si estamos hablando de una solución sobresaturada. Pero en realidad, estas propiedades coligativas van a hablarme de que dependen solamente del número de partículas del soluto. Es decir, que vamos a tener en cuenta la concentración. ¿Qué tanto hay de sustancia en solución? A eso le llamamos concentración. ¿Qué más podemos relacionar aquí de eso? Que decíamos que la concentración se podía abreviar por un corchete y la podíamos encontrar cuando salía la cantidad de sólido por unidad de volumen. A eso se refieren las propiedades coligativas. Por ejemplo, en este esquema número 1, si lo comparo con el esquema número 2, voy a encontrar muchísima diferencia. Por ejemplo, en este esquema número 1 solo hay partículas de color gris, azul, que es agua solitaria. Y recuerden que el agua sola es un solvente. ¿Qué sabemos del agua? Bueno, muchas cosas. Vamos a relacionar solo dos. Número 1, el agua ebulye a 100 grados. Y el agua congela a 0 grados cuando está sola. Pero en el esquema número 2, observamos que hay partículas de agua, pero hay partículas de soluto, como dicen aquí, moléculas diluidas de soluto. De que aquí puedo hablar de una solución. Aquí hablamos de una solución. Perdón, en el esquema número 2 hablamos de una solución. En el esquema número 1 solo hablamos de un compuesto. ¿Verdad? 2. Si intento ebullir esta solución, tiene agua y un soluto no volátil, como estamos mostrando allí de color café, pues el tiempo en ebullir esta solución será mayor que si yo trato de ebullir esta sustancia, más de 100, cuando está en solución. Y si hago lo contrario, si yo intento congelar esta solución, ya no va a congelar a 0 grados, va a congelar a temperaturas más bajas de 0 grados, ¿verdad? Y a esas propiedades las clasificamos en 4 categorías. 4 categorías. Son las siguientes. Segundito. ¿De qué clases de propiedades vamos a hablar? Vamos a hablar de 4 clases de propiedades. Vamos a hablar un poquito. Perdón. De 4 clases de propiedades.
allí. Esas clases de propiedades que dependen de la concentración son, observo unos títulos que son claros. Por ejemplo, descenso. Si me hablan de descenso, pues si yo lo comparo, va a estar más bajo que cuando el agua está sólida, como soluble, en este caso como solvente. Número 1. Número 2, descenso de la presión de vapor. En física, presión de vapor la pueden abreviar como P sub B, ¿cierto? Segunda clase de propiedad coligativa, aumento. Lo dice clarito aquí. Si aumenta, la temperatura será mayor que 100 grados. O sea, me va a dar por encima de 100, porque el punto de ebullición normal, usted sabe que es 100 grados centígrados. En este tema me va a dar más de 100. ¿Por qué? Porque el agua ya actuaría junto con otras sustancias. U otras. Me dice aquí la tercera. Disminución. Si es disminución, pues me va a dar valores negativos. Pero, profe, si en química no se trabajan valores negativos. Porque el punto de congelación del agua es 0 grados. Entonces, este valor me va a dar menos de 100 o menos de 0 en este caso. Menos 0,15, ya es un valor mucho más bajo que el punto de congelación normal del agua. Y la cuarta, en ese orden de ideas, la cuarta es presión osmótica. Mira que vuelve a aparecer la palabra presión. Porque aquí me hablaban de presión de vapor, aquí me hablan de presión osmótica. Para no abreviar esto con P, porque me confundiría con acá, con la presión de vapor, aquí vamos a utilizar la abreviatura de cálculo, pi. No porque valga 3,1416, sino para no tomar la simbología de presión de vapor. Un segundo. ¿Ya? Presión osmótica. Sí, pero esta palabra es vieja conocida nuestra. Osmótica viene de ósmosis. Y ósmosis, me decía biología, que es que el paso de sustancias de un medio de menor concentración a uno de mayor concentración. Sí, pero ¿eso qué significa? ¿Por qué las sustancias se mueven de menos a más y por qué no puede ser de más a menos? Entonces, el profe de biología te habla de transporte activo y te habla de transporte pasivo. En ese sentido, la presión osmótica es transporte pasivo, porque aquí se gasta menos energía. Profe, eso nunca lo puedo entender. Eso es que se gasta energía o no se gasta energía. Sencillo. Hagamos de cuenta que eso es un río normal. Y ese río se mueve así, de izquierda a derecha. Y tenemos una balsa. Si yo me dejo arrastrar en la balsa por la corriente, yo no voy a gastar energía. No voy a tener que hacer fuerza para eso. No voy a tener que hacer fuerza para eso. Cuando me dejo arrastrar por la corriente. Pero como yo soy terco, y a veces me gusta ir en contra de la corriente, bueno, una decisión suya. No, lo que pasa es que yo quiero ir hacia allá, no hacia acá. Entonces, si yo voy a luchar en contra de la corriente, pues voy a gastar en este sentido azul mucha más energía que aquí. Y esto como lo utilizamos en una célula, cuando en la célula trabajamos con membrana permeable. Entonces hay que decir que en la membrana hay proteínas, que hay lípidos, que hay unos poros y que esos poros permiten el intercambio. Toda esa situación osmótica
tiene un valor, para yo decir, de un sitio de menor concentración. Me pueden hablar de la molaridad o de una menor concentración, me pueden hablar de molar. Recuerden que molar es distinto a molar. Bueno, hay algunos parecidos. Molar es N de soluto con respecto a los límites de la solución. Eso es molar. Mientras que molar es N de soluto sobre kilogramo de solvente. Pero recuerden que kilogramo y gramo en el agua, ósmosis, guarda mucha relación. ¿En qué se parece? Miren, N de soluto, N de soluto. Para eso, yo tendría que trabajar con una fórmula molecular. O sea que aquí volvemos a necesitar ¿qué? Nomenclatura. Chévere si me dan la fórmula en el ejercicio, pero ajá, y si no me la dan, ¿qué hago? Si no me dan la fórmula del carbonato de potasio, ¿qué hago? Solo digo. Hay alguien que Profe, si es que levanté la mano. ¿Cómo? No te alcancé a escuchar lo último. Profe, que si anda revisando es que levanté la mano fue por accidente. Ya lo vi. Bueno, mami, la tía de los segundito, lo que pasa es que yo era de manera normal. No, pero no hay nadie que solicite. Cuando voy a dejar dime, Clau. ¿Qué dice en No te escucho, Clau. Bueno, voy a volver a leer esto acá. Por tanto, es que me están preguntando que no se alcanza a mirar lo que está escrito aquí. Aquí dice descenso en la presión de vapor, que es la primera propiedad periódica, propiedad coligativa, perdón. Aumento del punto de ebullición siempre me va a dar por encima de 100. Aumento. Disminución del punto de congelación. El resultado siempre me va a dar por debajo de 0 grados. Porque aquí siempre baja el punto de congelación cuando el soluto es no volátil. Entonces aquí tenemos que hablar de la ley de Raoult, por eso lo hablaremos después con fórmulas y demás. Y en la presión osmótica, es la última que está aquí en rojo, la vamos a trabajar con el símbolo pi de matemáticas y se relaciona con la fuerza que ejercen las sustancias diluidas en el agua. Por eso aquí hablo de a favor de la corriente o en contra de la corriente, donde gastamos más energía, por ejemplo, en la parte azul, cuando yo me muevo en dirección opuesta a como viene el agua, ¿cierto? En ese caso. Bien, sí, pero profe, ¿esto para qué me va a servir? Entonces yo te diría varias cosas. Una de ellas no es la última parte de solución. La otra cosa es que si usted va a estudiar medicina, o va a estudiar odontología, o va a estudiar ingeniería biomédica, se me ocurre, o biomédica, estas cosas te pueden servir. ¿En qué sentido? En que hay como diremos allí, 4 argumentos para poder relacionar esta temática al final de la unidad. ¿Cuáles son esas argumentaciones? Hay que hablar de muchas cosas de biología aquí. De muchísimas cosas de biología hay que mencionar acá, como estas. Por ejemplo, la importancia de esta temática se fundamenta en 4 aspectos, por decirlo los más sobresalientes. Pero voy a empezar de abajo hacia arriba.
Dentro de la importancia del tema, hay el último número, no porque sea el menos importante, que dice formular soluciones fisiológicas. Cuando una solución es fisiológica, hombre, el suero fisiológico que utilizamos a veces, cuando tenemos inconvenientes nasales, compramos un tarrito de solución fisiológica y nos aplicamos 1 o 2 gotas en cada fosa nasal. O lo podemos preparar en la casa. Esa solución fisiológica puede ser también la sangre nuestra. Otra solución fisiológica puede ser la savia bruta, de la que hablamos tanto en biología, o en su defecto, la savia elaborada. Es una solución fisiológica porque, bueno, vamos a aprovechar este esquema. Asumamos que el lápiz significa nuestro cerebro. Uno de los órganos del sistema nervioso central, ¿verdad? Cerebro. Y el color de la tinta es una arteria o una mina que conduce al cerebro. Sabemos que en nuestra sangre está inmersa todas las sustancias que nosotros consumimos y todas las sustancias que nuestro organismo no necesita. Entonces, la biología me habla de excreción y me habla de secreción, que son términos bien diferentes. Pero resulta que una gotica de sangre del dedo gordo del pie izquierdo, ¿cómo hace para subir en contra de la gravedad terrestre? Para subir hasta la parte más profunda del cerebro. Eso pasa 24 horas al día desde que estamos en el vientre de nuestra madre. ¿Por qué eso es importante? ¿O no? Como una gota de agua presente en el suelo es absorbida por las raíces de una planta y llega hasta la última, es lo mismo, ¿sí ves? Llega hasta la última parte, allá, la parte más alta de la planta. Y si estamos hablando de nuestro árbol nacional, que es la palma de cera del Quindío, muy alta, uno empieza a pensar, bueno, acá, ¿cómo hará una botica de agua de esa? Está a 30 o 40 centímetros de profundidad, o de pronto hasta más, para subir hasta la parte más alta de un árbol que puede tener 60 metros de altura, o 40, o 30 metros de altura, ¿cómo hace? O si pensamos en nuestra selva amazónica, en donde hay selvas, árboles cuyo grosor del tallo es muy grueso, te puedes imaginar si está profunda, sus raíces no serán superficiales. Lo mismo pasa con nuestro cerebro y lo mismo pasa con los órganos que están por debajo del cerebro. Aquí pues, no mencionamos hemisferios, ni mencionamos las membrinas, ni nada de esas cosas. Entonces, a medida que las arterias o venas llegan a nuestro cerebro, se van haciendo de menos calibre, más delgaditas. No es que por eso este señor está bien protegido. Este señor está bien protegido por los huesos o por el encéfalo. Es como si yo intentara decir, bueno, el cerebro humano y mi otra mano es el encéfalo, ¿verdad? Lo que protege al cerebro, porque yo no puedo pensar que el cerebro se pega directamente a los huesos, llámese frontal, llámese parietales, llámese occipital, no se pega directamente. Hay unas estructuras que lo protegen y esas estructuras son las meninges. Sí, pero mira que el cerebro se conecta a la médula espinal y la médula espinal es el cordón protegido por la columna, por huesos muy sensibles, importantísimos. Entonces, ¿cómo va a ser una gota de sangre para entrar hasta allá? ¿Será que el oxígeno que está en el dedo gordo del izquierdo mío tiene el mismo nivel que el que está acá arriba? ¿Qué tiene que ver entonces la calidad del alimento que consumo para que los procesos aquí arriba se realicen más rápidamente, para que piense con más agilidad? ¿Tendrá eso alguna
ganancia, yo te diría toda la del mundo. Por eso nuestras mamás son muy cuidadosas en la alimentación. Pues, mientras menos cosas chatarra, entre comillas, subrayado, no te es mucho mejor, pero a veces yo le hago mala cara a una ensalada de tomate con cebollita bien deliciosa y con otras hortalizas de acá de la región, aguacate, por ejemplo, que ahorita en cosecha, le pongo mala cara a eso, pero si me coloco una hamburguesa, no cumplo con la hamburguesa. Sí, pero fisiológicamente eso me aporta poco a nuestra estructura. Importante entonces aquí, fíjate, una hamburguesa y fíjate una ensalada de frutas. ¿Quién tiene más cosas de concentración? De pronto la hamburguesa, sí, pero en poco me beneficia. ¿Sí ven? En poco me beneficia. Razón 3. Determinar masas molares o moleculares de solutos desconocidos. Voy a subrayar aquí esta última partecita. Solutos desconocidos. ¿Qué significará eso? Resulta que por algunas situaciones de salud mundial se han ideado unas políticas en las cuales obligan a estas industrias que fabrican medicamentos, por ejemplo, o que fabrican productos alimenticios, estén obligadas a decir qué contienen para que el consumidor elija si lo consume o no. Ejemplo, si una persona o hace alergias a un tipo especial de producto, de belleza incluso, obviamente no lo va a utilizar. Si yo me he dado cuenta que tal cosa o los olores muy fuertes a mí me producen rinitis, pues yo me alejo de esos sitios que estén bien cerrados, poco ventilados, o que utilicen Paxol para limpieza, yo lo voy a evitar. O fabuloso, muy concentrado, yo lo voy a evadir porque sé que eso me perjudica. Un día incómodo o hasta más, congestionado. Solutos desconocidos. Si yo miro que eso tiene esa sustancia y yo soy adicto, obviamente no lo voy a consumir. Pero antes no. Antes no me decían cuáles eran los ingredientes. Y eso me podía ocasionar problemas de salud. 2. Formular y crear mezclas frigoríficas. Bueno, aquí en nuestra pequeña capital sucreña, aquí a poquito, tenemos un frigorífico. Ese frigorífico maneja temperaturas bajas para preservar sus productos, la carne, que entre otras cosas hoy muy cara, demasiado. Vamos a preguntar por una libra de carne, mejor no comprar otra cosita. Algo por todas estas cosas que están pasando. Frigoríficos para congelar, para preservar, por decirlo de una buena manera, la calidad del producto. Pero es probable que a algunas personas estas sustancias les produzcan alergia o les den gastritis o le ocasionen problemas de diarrea, como no saben, ¿verdad? Anticongelantes. Bueno, por ejemplo, pensemos un minutico. Oye, ven acá en noviembre o en octubre o en diciembre, ¿cómo hacen en Canadá o en esos países en donde se dan las 4 estaciones para que los vehículos no se les congele la gasolina? ¿O será que la gasolina no se congela? ¿O no se les congela el agua en los motores? O uno cuando está viendo una película ve que en esas épocas del año los autos al moverse me generan mucho humo. Porque no se congela entonces el agua que circula en un vehículo. Porque la industria me ha elaborado unas sustancias en virtud de la concentración para evitar que por temperaturas bajas se congelen unas sustancias, como el agua en un vehículo, o como la batería que funciona con ácidos y demás, se congelen y no se active esa llama de la combustión interna de estos vehículos, ¿verdad? Anticongelantes. Incluso en la industria automotriz también se ofertan unas sustancias de un color especial
para que el dueño del carro se dé cuenta cuando una manguera esté rota y empieza a salir. Hay una sustancia de programamiento que uno compra para limpiar también algunas partes del vehículo o para evitar la acumulación de sustancias, por decirlo de una manera, que perjudican a la conducción en el vehículo, las anticongelantes. Importancia número 1, separar los componentes de una solución, fíjate, por un método llamado destilación fraccionada. Aquí sí me voy a detener un poquitito. Si me hablan de destilación, química de la belleza, es un método de separación, míralo. No voy a hacer aquí un grupo, si es separado. Es un método para separar los componentes de una solución. Sí, pero en destilación, ¿cómo son los componentes de una solución? ¿Alguien me recuerda? ¿En qué estado natural, en qué estado físico se presentan los componentes en solución para separarlos por destilación? ¿O cómo suponemos nosotros sea el estado natural de esa solución? ¿Dónde procede? Necesariamente. Debería ser una solución líquida en donde la mayoría debe estar conformada por el agua, que es el solvente. Y si es destilación, necesito entonces suministrar unas temperaturas por encima ¿de quién? Del punto de ebullición. Entonces, ese punto de ebullición puede tener dos variantes: o es alto o es bajo. Si yo utilizo la destilación fraccionada basándome en los diferentes puntos de ebullición que contienen los líquidos que me conforman una solución, ¿cuál es el primero que se me separa? Opción A. Hay nada más dos opciones, A o B. Se separará primero las sustancias que tengan puntos de ebullición altos o altos. B. Se separarán primero las sustancias que tengan puntos de ebullición bajos. ¿Es la A o es la B? ¿Qué opinan? A ver, ¿qué opinan? ¿Altos o bajos? ¿Cuáles son las primeras sustancias que se separan? ¿Qué opina José, por ejemplo? José Martínez. ¿Qué opina Anita? Ana Henry. Profe, una pregunta. Carlita, ¿qué opina Carlita? ¿Cuál es Sobre lo de la destilación. Sí, señorita. ¿Se separan primero las de punto de ebullición altos o las de punto de ebullición bajos? Pues, profe, yo tengo entendido que, o sea, la destilación permite separar de acuerdo a los puntos de ebullición, y cuanto mayor sea la diferencia entre los puntos de ebullición de los componentes, entonces más eficaz será la separación de sus componentes, o sea, se obtendrá un mayor grado de pureza. Okay. Pero así como de pronto, ¿cuál se separaría? No sé, de pronto diría que el de mayor punto de ebullición, no sé. Bien, los componentes que se separan primero, por ejemplo, si yo quiero separar el alcohol etílico presente en un jugo decoroso, en un zumo decoroso fermentado de 4, 7 o 8 veces, eso nada más tiene zumo decoroso y agua. Lo someto a calentamiento, mira, punto de ebullición, temperatura, en un recipiente cerrado, conectado a una manguera que me genere la recepción de una de los componentes que tiene esa solución. Pues yo voy a esperar que el que primero se separe
es porque tenga un punto de ebullición bajo en comparación a quién, a 100 grados. Si el alcohol, estoy inventando, tiene 60 grados, pues es la primera sustancia que se va a separar, porque su punto de ebullición está por debajo del punto de referencia del agua. ¿Cierto? Se separaría primero, quedando en ¿qué? Agua. Porque yo apenas vea que se separa una sustancia toda, pues voy a suspender la temperatura. Entonces me va a quedar alcohol por un lado en un recipiente, y quedará alcohol en un lado, y acá en el matraz, donde prendimiento lateral, todavía me queda una muestra de agua. ¿Cierto? Separaríamos las dos cosas. Destilación por punto de ebullición. Ahora, fraccionada. Recuerden que es fraccionada porque primero ocurre una y luego ocurre la otra en virtud de la concentración, o sea, de X sub A o de la fracción molar de B. ¿Cierto? Pero recuerde que al sumar XA y XB, ¿cuánto me tiene que dar? Aproximadamente me tiene que dar 1. ¿Cierto? Porque la sumatoria de las fracciones no me pueden superar a la unidad. En este caso, existan los componentes. Sí, pero ¿cómo hallaríamos eso, profe? ¿Cómo hallaríamos ese punto de ebullición? Ahora, eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo lo hallamos? Usando unos valores y usando una fórmula teniendo en cuenta incluso una constante que vamos a llamar constante ebullioscópica y otra que llamaremos constante crioscópica para referirnos básicamente a el descenso de los puntos de congelación. Pero voy a empezar al revés. Voy a empezar por la que más sabemos, y la que más sabemos es de ósmosis. Biología hablando de ósmosis del sexto grado. Bueno, vamos a mirar acá, ¿cómo asociamos eso a una fórmula química? Y lo más importante, ¿por qué lo vamos a trabajar? Entonces, antes de hablarles de fórmulas, voy a referirme a un esquema. Por partes, un segundito. Eso, vamos a ampliar aquí un poquitín. Listo. Sé que sabemos que es la ósmosis. Sí, pero ¿eso para qué me sirve? Bueno, tenemos aquí 3 momentos. Vamos a ver aquí para que no se me diluya la importancia del esquema. Está como sucesito aquí. Mucho tiempo sin usar, se tienden a manchar los taperos. Bueno, me dicen que el esquema de la izquierda, si lo miro desde izquierda a centro derecha, me habla de una solución hipertónica. En este, solución isotónica. Y en este, solución hipotónica. Eso vamos a decir ahora. Hiper, iso e hipo. ¿Qué me doy cuenta? Primero que tengo un recipiente invertido. Ya que está en el orificio de entrada. Me dice que el agua va a ejercer, según la ósmosis, una fuerza para que se muevan partículas de un sitio de menor concentración a un sitio de mayor concentración. 1, 2, 3, 4, 5, 6 estructuras redondeadas que vemos aquí. Y me dicen que esas estructuras esféricas son proteínas, pero son tan grandes, esas proteínas no pueden atravesar la membrana. ¿Cuál membrana? La membrana celular. De afuera hacia adentro es la primera barrera que deben vencer. Las sustancias para el interior de la célula que queda por acá, que están haciendo un corte a lo profundo, ¿cierto? Y estas flechas verdes indican la fuerza que se debe ejercer para que esto pueda entrar. No lo hacen porque su masa es muy grande. Entonces,
Hablamos el sábado de una palabra, creo que en algunos grupos, macromolécula. Cuando su masa molecular es muy grande, en un medio o en una solución hipertónica, baja concentración. Me dicen que el esquema del centro, que esto sería la membrana semipermeable. Es semipermeable porque en algunos momentos deja o no atravesar sustancias. Pero cuando uno le dice eso en biología, de pronto uno dice, pero bueno, ¿y cómo hace la membrana para elegir? ¿Cómo hace la membrana para decir tú sí, tú no, tú sí, tú no, y ahora sí, ahora no, cómo hace? Ese cómo hace es en virtud de la concentración y en virtud de la masa molecular, ¿cierto? Masa molecular en un medio isotónico. Las concentraciones son iguales dentro, afuera, dentro con respecto a afuera. Pero aquí veo, si lo comparo con este y lo comparo con este de la izquierda, ya este recipiente o este momento me muestra una etapa bien distinta. Lo azul obedece al solvente, es el agua. Agua. ¿Qué veo sucede aquí? Me dice que la altura equilibra la presión osmótica al entrar el agua. La altura. ¿Hasta dónde llega esto? Recuerde que como el aire ejerce presión sobre todas las cosas que están en la Tierra, presión atmosférica, va a ejercerse en todos los sentidos. No es que nada más exista presión atmosférica aquí y acá y aquí no, aquí también hay. ¿Cierto? Lo que pasa es que se iguala, isotónica, se igualan las concentraciones de un lado con respecto al otro. Pero aquí yo veo, además me están diciendo que la altura es mayor. Profe, pero es que mire que el diámetro aquí no es el mismo. El diámetro de la izquierda, el medio hipertónico, el diámetro, el grosor de esto, no es lo mismo aquí que acá. Entonces aquí actúa lo que en biología hablamos como arterias y hablamos como venas capilares. O en algunos casos, no sé si ustedes en biología alcanzaron a hablar de este término. Vénulas. O hablaron de arteriolas. Incluso capilares. Eso no tiene el mismo diámetro. Por eso les decía, ¿cómo sube una gotica de sangre del dedo gordo hasta acá arribita, hasta mi cerebro? ¿Y por qué no puede ser al revés? No, porque hicimos el ejemplo de abajo hacia arriba, ¿verdad? Eso es lo que me dice el concepto. Ya le que el concepto no lo dice él, porque obviamente lo sabemos. Pero si no miro en una situación ya de química, en donde pueda contar con más claridad que aquí, ¿qué pasa? Vamos a mirar el esquema de la derecha. Antes de irnos a fórmulas, son lo de menos. El esquema de la derecha me muestra que hay dos recipientes. Voy a cambiar un poquito. Hasta donde me permita esto. Eso. Listo. Voy a borrar esto. Bueno, tenemos dos momentos. El de la izquierda me genera el momento de la derecha, pero analicemos el momento de la izquierda. Dice que tenemos un recipiente abierto, significa que aquí va a estar ejerciendo presión atmosférica, ¿verdad? Y en ese recipiente tenemos una especie de tubo, o más bien una especie de divisor entre dos tipos de concentración. Me dice el de la izquierda. Este pedacito de vidrio hace las veces de la membrana que estamos hablando acá. Membrana permeable selectiva. En el esquema de la izquierda, yo veo que hay un montón de partículas azules, muchísimas si las comparo con el fragmento de la derecha.
En el centro, si lo observas, sería este. Lo está dividiendo. ¿Cierto? El preparado lo está dividiendo. Y me dicen que aquí en el preparado hay 3, 4, 5, 6 partículas. En la derecha hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partículas. En la izquierda hay muchísimas más. 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, bueno, en fin. ¿Qué hay en la izquierda? Dicen que hay solución de azúcar concentrada. Concentrada. El agua está menos concentrada. Claro, significa que el soluto es mayor que el solvente. Me están diciendo aquí, agua menos concentrada. Y que esta partícula de color azul, o en ese caso como violeta, el azúcar. En el de la derecha, solución de azúcar diluida, agua más concentrada. Si el agua está más concentrada, por eso hay menos azúcar en este lado del recipiente y hay más azúcar en este lado del recipiente. ¿Qué te dice la ósmosis? Como concepto normal, es el paso de sustancias, no estamos hablando de agua, de sustancias de un sitio de mayor concentración a un sitio de menor concentración a través de qué? Una membrana semipermeable o permeablemente selectiva. ¿Cómo logran atravesarlo? Porque aquí en esta membrana tienen que haber poros. Aquí en esta membrana tienen que haber proteínas. Tienen que haber fosfolípidos. Que permiten, entre otras cosas, ¿no? Que permiten el intercambio y el paso de esas sustancias. Pero ¿cómo hace la membrana para hacerse selectiva en virtud de la concentración? ¿Cierto? En virtud de la masa molecular. Y esas masas, mientras más sustancias haya, más fuerza ejerce sobre la membrana y pueden atravesarla. ¿Cierto? Pueden atravesarla. Eso es lo que dice la esquina de la izquierda. Con el paso del tiempo, te dice que el agua de dónde a dónde se va a mover, donde haya más agua, a donde haya menos agua, donde hay más agua. Aquí te dice azúcar más, solución de azúcar diluida, hay más agua, menos azúcar del lado derecho de este esquema. ¿De dónde a dónde se va a mover el agua? El agua, no el azúcar. ¿De izquierda a derecha o al revés? Pues al revés, donde hay más agua que azúcar, va a ir hacia acá. ¿Cierto? Porque es, como dice el profesor aquí, transporte pasivo, sin gasto de energía. Y a la célula lo que le conviene es ahorrar energía para tenerla suficiente en las actividades que debe realizar. Entonces, si hablamos de una mitocondria, o si hablamos, por ejemplo, del movimiento del corazón, o si hablamos, por ejemplo, de la acumulación de agua, todo eso gasta energía. ¿Cómo va a gastar la célula energía? Permitiendo ir de mayor a menor. Al contrario, se favorece cuando el movimiento es de menor cantidad de azúcar, pero también puedes interpretarlo de mayor cantidad de agua, que la solución es diluida hacia el sitio en donde hay menos concentración de agua. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Convertir todo el sistema en una solución isotónica, en donde la misma cantidad de azúcar y de agua está a la izquierda que el de la derecha. Ese es el objetivo de la ósmosis. Por eso la ósmosis se da sin gasto de energía. ¿Sí? Si analizo el concepto de arriba, que no lo quise hacer al principio porque eso lo sabemos, lo dice, literal, María Miguel aquí entonces.
Me dice, no sé si alcancen ahí a leer, un segundo. Y entendemos por presión osmótica aquella que sería necesaria para detener el flujo de agua a través de la membrana semipermeable, al considerar como semipermeable a la membrana, las células de los organismos pluricelulares deben permanecer en equilibrio osmótico, ¿sí ves? Y ese equilibrio osmótico lo traducimos nosotros en una isotonía, en donde las concentraciones se igualen, ¿cierto?, con los líquidos tisulares de que los bañan. Sí, pero ¿qué es ósmosis? Un segundito. Y allá abajo les digo. Vamos a enviar. Si los líquidos extra, no sé si usted recordará, pero de esto estuvimos hablando en soluciones, cuando hablábamos del PEC y hablábamos del fluido extracelular con respecto al fluido intracelular. La idea es que el contacto entre ellos ocurra en las dos dimensiones, para que la energía se conserve y la célula pueda tener la suficiente en las demás actividades, ¿verdad? Bueno, jovencitos, vamos a dejar aquí. Mañana hay que hacer conmigo. Soy malísimo para los horarios, tengo que estar viendo, nunca me he podido aprender. Mañana nos toca también nos toca el miércoles. Nos toca el jueves. Para el día jueves necesito que tengamos por ahí calculadora, tabla periódica. Entonces, vamos a asociar el principio de la presión osmótica a una fórmula. Voy a recordarles de dónde viene esa expresión y a recordarles al método de los gases. Vale, les agradezco mucho por su tiempo. Bueno, profe, chao, que pase bien. Chao, profe. Nos vemos. Bien.